porción del duodeno, justo en la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater. Ahí termina el intestino primitivo anterior. Por eso ustedes van a ver que aquí el hígado dice que se origina a partir de la parte distal del intestino primitivo anterior. Ahora que vemos páncreas también va a decir lo mismo. Entonces el hígado, la vesícula biliar y las vías se originan a partir de una evacuación central del endodeno. Un divertículo hepático en donde se localiza en la parte distal del intestino primitivo anterior. ¿Cuándo? Al comienzo de la cuarta semana. Entonces ya decíamos, ¿no? Todos los órganos provienen principalmente ¿de qué? Del endodermo, del mesodermo principalmente, que dice que deriva de células mesodérmicas el mesentero. Y del ectodermo solo las regiones superficiales, como serían la fosa anal y el proctodeo y el estómago. Entonces miren, aquí está el primordio del hígado. Es una dilatación que se localiza en la región distal o en la porción caudal del intestino primitivo anterior, donde termina, ya saben, en la segunda porción del duodeno. Este divertículo hepático va a ir aumentando de tamaño. Miren, va a ir aumentando de tamaño. Este es un corte transversal. O sea, por ejemplo, es como que ustedes hacen un corte transversal justo aquí donde termina, digamos, el intestino primitivo anterior y se identifica así. Esto sería el septo. ¿Cuál era el septo transverso? El primordio del diafragma. Y este sería el divertículo hepático que va a irse aumentando de tamaño. Crece ese doble hacia arriba, hacia el septo transverso. Por eso tenemos justo aquí debajo del diafragma el hígado. Miren, va aumentando de tamaño. Se va aumentando de tamaño justo hacia el diafragma. Entonces, miren, este divertículo que invade el septo transverso. ¿Qué es el septo transverso? Es el que separa las cavidades pericárdicas y peritoneales, o sea, el primordio del diafragma. Este septo transverso forma el mesogastrio ventral en esta región y el divertículo hepático va a aumentar rápidamente de tamaño y se va a dividir en dos partes a medida que crece entre las capas del mesogastrio ventral o mesenterio de la porción dilatada del intestino primitivo anterior y del futuro estómago. ¿Cuáles son estas dos porciones? Una porción craneal más grande y una porción caudal más pequeña del divertículo hepático. ¿Qué dice aquí? Dice que se divide entonces el divertículo hepático en dos porciones o dos partes. ¿Cómo está acá? Esta sería que la porción craneal, lo más cerca de la línea media, y esta sería la porción caudal. La porción craneal que va a formar el hígado y la porción distal, la vesícula biliar. Se va a continuar dividiendo, ¿no es cierto? Ya se forman sus estructuras, los cordones hepáticos se van a anastomosar y van a formar los sinusoides hepáticos. También aquí empieza la formación de las células de Cooper, que son las células hepáticas que se originan a partir de ¿qué? De precursores de la vesícula umbilical. Bueno, esta vez, pues. Entonces, ¿qué es importante aquí? Las semanas. Entre la quinta a la 10ª semana, el hígado va a crecer rápidamente y va a adquirir un tamaño. Por ejemplo, el lóbulo derecho se va a parecer al lóbulo izquierdo. ¿Por qué? Recuerden que tiene un flujo sanguíneo importante a partir de la vena umbilical. Entonces, la sangre oxigenada que fluye desde la vena umbilical hasta el hígado determina el desarrollo y la segmentación funcional del hígado. Inicialmente se parecen en el diámetro el lóbulo derecho e izquierdo, tienen un diámetro igual, un tamaño igual, pero luego después crece el lóbulo derecho más que el izquierdo. Pero ¿qué es importante aquí? Las semanas. Entre la quinta y la 10ª semana el hígado va a aumentar de tamaño rápidamente, va a crecer rápidamente porque tiene flujo sanguíneo con sangre oxigenada desde la vena umbilical. No se olviden, de la quinta a la 10ª
aumenta de tamaño rápidamente. ¿Qué más es importante aquí? Que a la sexta semana empieza la hematopoiesis. A la sexta, ¿qué es la hematopoiesis? Formación de células sanguíneas. Entonces, ¿cuándo es sabido empezar esto? A la sexta semana. Es por eso que el hígado adquiere una coloración rojo brillante. A la novena semana, el hígado representa alrededor del 10% del peso corporal total del feto. A las 12 semanas empieza la producción de bilis. Y a las 13 semanas ya hay paso de bilis hasta el colédoco, hasta el duodeno. Entonces, en semanas, ¿qué es importante aquí? De la quinta a la 10ª semana aumenta rápidamente de tamaño. Tiene vascularización de sangre oxigenada de la vena umbilical. A la sexta semana empieza la hematopoiesis. A la novena semana dice que ya tiene el 10% del peso corporal del feto. A las 12 semanas empieza la producción de bilis y a las 13 semanas permite el paso de bilis hasta el duodeno por el colédoco. Entonces, por eso es que ya tiene las heces una coloración verde oscura, lo que se le denomina el meconio. No se olviden, 12 produce bilis, 13 pasa por el colédoco al duodeno. O sea que la parte caudal pequeña del divertículo se convierte en la vesícula biliar. El tallo que le constituye se convierte en el conducto cístico. Inicialmente el aparato biliar extrahepático está obstruido por células epiteliales, después que se produce, igual que el intestino, una recanalización después de la vaporización. El tallo que conecta el hepático, son tallos al inicio, así se denomina. El tallo que conecta, entonces el tallo que conecta la vesícula se llama cístico. El tallo que conecta el hepático derecho con o sería el cístico con el hepático, es el colédoco. Entonces este es el colédoco que desemboca en la porción distal, en la región caudal del intestino primitivo anterior, que es la segunda ampolla, la segunda porción, que es la ampolla de Vater, y este es el colédoco. Queda establecido la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces aquí solo es que una dilatación que va formando las estructuras. Esta sería colédoco, hepático, hepático izquierdo, hepático derecho y el cístico. A las 12 semanas forma bilis, se produce la bilis, y a las 13 semanas pasa la bilis por el colédoco al duodeno. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se produce una 13 aquí? No pasa bilis. ¿Para qué es la bilis? Dice, para dar coloración, ¿no es cierto? A las heces, estreptobilina a la vez, urobilina a la vez. Si no habría paso de bilirrubina, ¿qué sería? Las heces blancas, la orina blanca. Miren, entonces queda establecido el hígado, la vía biliar, hepático, colédoco y cístico. ¿Qué más es importante aquí? Que ya lo hablamos ayer, pues aquí ya solo para recordarlo y dejarlo claro. Aquí se va a formar los dos filamentos del hígado. El mesogastrio ventral es una fina membrana de doble capo que va a formar ¿qué? El epiplón menor. ¿De dónde iba el epiplón menor? El mesogastrio ventral. Del estómago al hígado y al duodeno. Y el mesogastrio dorsal al vaso y a la subida. Ayer vimos el estómago y había un mesogastrio ventral y un mesogastrio dorsal. El mesogastrio ventral se unía al estómago, al hígado y al duodeno. Y el mesogastrio dorsal al vaso y al tronco celíaco. Entonces ahora que vamos a ver vaso, vamos a ver que se forma a partir de ¿qué? Del mesogastrio dorsal. Y entonces en el hígado vemos que es importante el aumento menor. O sea que ya se forma, ya se establece el aumento menor. ¿Cuáles son las características del aumento menor? Que está constituido por dos ligamentos.
que va desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago, está constituido por dos ligamentos. Hepatogástrico, obviamente desde el estómago al hígado, y hepatoduodenal, del hígado al duodeno. ¿Qué otro ligamento se establece? Entonces se establecen tres ligamentos. Los dos ligamentos, hepatogástrico y hepatoduodenal, que constituyen los dos, el epiplón menor y el ligamento falciforme, que va desde el hígado a la pared abdominal anterior. Y el ligamento redondo, ¿de dónde va? Del ombligo específicamente al iliohepático. El falciforme, ¿de dónde va? Del hígado a la pared abdominal anterior. Entonces, miren, lo mismo que vimos ayer, pero ahora ya como se decidió, como epiplón menor. El epiplón menor, si yo les pregunto, ¿cuáles son los ligamentos del epiplón menor? El hepatogástrico y este que sería el hepatoduodenal. Los dos forman el epiplón menor. Sería lo mismo que el mesogastrio-ventral. O sea, al inicio se llama mesogastrio-ventral. Vemos que el hígado se forma un poco después y aquí han establecido los dos ligamentos que son el epiplón menor. Esta queda la bolsa epiploica. Miren, este es el orificio, que es el hiato de Winslow. El ingreso a la bolsa epiploica. ¿Para qué? Para abordar los órganos vertebroperitoneales. Y el falciforme que estaría acá, ¿de dónde va? Del hígado, de todo el hígado a la pared abdominal anterior. Entonces la vena umbilical discurre a través del borde libre del ligamento falciforme en un trayecto desde el cordón umbilical hasta el hígado. Ustedes eso ya saben. Ustedes van a ver que todo, que nosotros tenemos peritoneo, ¿no es cierto? Peritoneo, que es la capa que le cubre a todo el abdomen. Hay un peritoneo igual que la pleura, la visceral, que está cubriendo a todos los órganos, y la pleura parietal, que se encuentra en la pared abdominal. Por eso ustedes cuando abren el abdomen, abren piel, tejido celular subcutáneo, músculo, aponeurosis y el peritoneo. Entonces, todos los órganos están cubiertos de peritoneo. Entonces, en el hígado también está cubierto por peritoneo visceral. Pero hay una zona que se encuentra en la parte superior, que está en contacto con el diafragma, que está ausente de peritoneo. Se le denomina una zona desnuda. Miren, todo el hígado está cubierto con peritoneo visceral. Y hay una zona que está en la parte superior, que está en contacto con el diafragma, que se denomina así, zona desnuda. Si yo les digo, ¿cuál es la zona desnuda del hígado? Es la zona que está ausente del peritoneo y está en contacto con el diafragma. Entonces, en una cirugía, por ejemplo, es importante eso, la zona desnuda, porque ahí podemos nosotros abordar. No se olviden que la zona desnuda es la que está ausente del peritoneo. ¿En contacto con qué? Con el diafragma. ¿Qué malformaciones encontramos en el hígado? En el hígado es la única estructura que tiene mucha variación en su anatomía. Por eso que dice que las variaciones menores en la lobulación son muy frecuentes en relación a sus malformaciones. O sea, las malformaciones son poco frecuentes. Pero las variaciones, ¿qué quiere decir? Que está variando. Y malformación que algo no se formó adecuadamente. Entonces, los conductos hepáticos accesorios, no se olviden, en el hígado, ¿qué es lo importante? Las semanas, que se empieza a aumentar de tamaño, ya que tiene vascularización por la vena umbilical, desde la quinta a la 10ª semana. A la 6ª semana empieza la hematopoiesis. A la 9ª semana tiene el peso corporal del 10%, igual que o sea, el 10% es bastante, ¿no? En relación al feto. A la 12ª semana produce bilis. Y a las 13 semanas permite el paso por el colédoco al duodeno. Por eso es que ya se puede producir el meconio, que es de heces de color verdosa. ¿Qué malformaciones encontramos? Encontramos dos principales. Bueno, esta en realidad no sería una malformación, es una variación. Por eso sé que las variaciones son más frecuentes en relación a las malformaciones.
Entonces es que los conductos hepáticos accesorios, ¿qué es accesorios? Cuando está algo extra, ¿no es cierto? Más uno extra, más de lo normal. Los conductos hepáticos accesorios se observan en aproximadamente el 5% de la población y la consideración de su posible presencia tiene importancia en todas las cirugías, sobre todo en un trasplante hepático, en una colecistectomía. Ahí es importante la variación. Los conductos accesorios generalmente son estrechos, desde el lóbulo hasta la vesícula biliar. Y en algunos casos el conducto cístico se abre en el conducto hepático accesorio, en lugar de hacerlo en el hepático común. Entonces, miren, dentro de las variaciones del hígado es el órgano, es la única estructura que tiene mucha variación. Hay muchas. Yo cuando estudié el posgrado había una hoja completa de variaciones. Estas son las más importantes. Pero esto es solo para que tengan en cuenta que hay mucha variación. ¿Cuándo es importante? Cuando ustedes sean cirujanos y realicen una cirugía de la vía biliar, una colecistectomía. Entonces, miren, pueden haber dos císticos. Puede haber, como dice en su libro, que un cístico se abra en el conducto accesorio. ¿Dónde se abre el cístico? En el hepático común. Se puede abrir en el conducto accesorio. Puede haber una vesícula como un conducto accesorio que se derive en el hepático derecho. Puede haber dos vesículas con dos císticos. Puede haber un cístico accesorio que derive en el hígado. O sea, hay mucha variación. ¿Cuándo es importante en las cirugías? Imagínense ustedes tienen una colecistectomía. Le ligan aquí, le retiran exéresis de la vesícula y del cístico. Y no se dan cuenta y dejan este. Entonces aquí ligan aquí y aquí que es aquí. Bilis, ¿no es cierto? Bilis al abdomen. ¿Qué daría lugar a una peritonitis? Pero es mucho más complicado, es que sería más contaminante, si quieren decirlo así. La bilis, la peritonitis, digamos, por una perforación de la pelvis. Entonces es mucho más complicado una peritonitis biliar. En un trasplante también ahí es importante, como dice. Entonces en una cirugía es importante verificar bien que no haya alguna variación. ¿Cómo se hace eso? Sabiéndolo, pensándolo. Si no lo tienen en su mente, no lo diagnostican. Entonces recuerden que en la vía biliar hay mucha variación. Pueden haber dos císticos, pueden haber dos hepáticos comunes, con dos hepáticos derechos, izquierdos. Con la hepática siempre va a haber uno. Pero en los císticos, sobre todo, hay mucha variación. No en todo, dicen el 5% de los casos. Pero siempre hay que tener en cuenta. Entonces, en las malformaciones del hígado podemos encontrar una que es la variación con conductos hepáticos accesorios. No se olviden, el epiploma menor está constituido de ligamento hepatoduodenal y ligamento hepatogástrico. ¿Qué más es importante del hígado? Aquí está el diafragma y la zona desnuda, que es la ausencia de peritoneo en contacto con el diafragma. El falciforme, ¿cuál es el ligamento que está en contacto del hígado con la pared abdominal anterior? Otra malformación que vamos a encontrar y que sí es poco frecuente es la atresia biliar extrahepática. ¿Se acuerdan la estenosis de píloro? Era en 1 por cada 150 niños. Aquí es 1 por cada 5.000 a 20.000 recién nacidos. Entonces no es tan frecuente. Son malformaciones poco frecuentes. ¿Qué era una atresia? Era ausencia de la recanalización. En esa forma no va a tener esa estructura de esa zona, no va a haber paso, ¿no es cierto? No se formó esa zona. O sea, la parte interna, una atresia. La forma más habitual presente en el 85% de los casos, obliteración. ¿Qué es obliteración? Que está cerrado, que está ausente, que está involucionado. Esa zona no existe. De los conductos biliares en el hilo hepático o por encima de este nivel. La atresia biliar es la ausencia de una abertura normal de los conductos biliares principales y pueden deberse a un fallo en el proceso de remodelación del hilo hepático. Puede ser por infecciones virales, por reacciones inmunológicas, por alteraciones vasculares. ¿Cuál sería el cuadro clínico? Si no hay paso de bilis, no hay coloración. Acoria, coluria. Entonces, miren, hay algunos tipos de la atresia biliar. Solo para que sepan. Entonces, ¿qué es una atresia? La ausencia, ¿no es cierto?, en esa zona. O sea,
Físicamente se ve la estructura, pero hay impedimento en el paso. Esa zona no se formó, la recanalización estaba ausente. ¿Ustedes cómo diagnostican eso? Ustedes le colocan una sondita, le envían contraste y hacen una resonancia. Ahí se dibuja clarito. Ahí dibujado el contraste y ahí se ve la atresia. O sea que no pasa bilis al duodeno. Miren, puede ser que solo esté atrésica el colédoco, igual no pasa la bilis, ¿no es cierto? Lo que está de verde es lo atrésico. Igual, miren, se produce la bilis, no pasa. Puede ser que esté aquí, tampoco pasa. O pasa bien pequeña cantidad. Miren aquí, atresia de todo hepático común, cístico y colédoco. El más frecuente es la tipo 3. Atresia de toda la vía biliar. De toda la vía biliar. Entonces no va a haber paso, ¿no es cierto?, de bilis al duodeno. ¿Cuál es el cuadro clínico? Hepatomegalia, ascitis, ictericia. Lo típico es esto. La cola, las heces de color completamente blanco. Viene un niño con ascitis ictérico y dice, ¿cómo son las heces? Le preguntan a mamá, acolia, eso es una atresia de vía biliar. Igual la orina coluriosa, que es muy amarilla, que no tiene color. Ese es el cuadro clínico, porque hay impedimento, hay una atresia de la vía biliar. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento? Que pase la bilis, al intestino. Ese sería el objetivo. Entonces hay una técnica específica que es la enterostomía de Kasai o procedimiento de Kasai. Se llama de Kasai porque el que le describió la técnica es este viejito que se llamaba Kasai. ¿Cuál es el objetivo? Como dicen, derivar la bilis al intestino. Entonces, si no hay, miren, aquí atresia de vía biliar, o sea, no hay la vía biliar. ¿Qué queremos? Que la bilis del hígado pase al duodeno. Entonces tenemos que derivar, hacerle como una Y de Rose más o menos. Cortar un poquito, seccionar un poquito de intestino y unir desde el hígado hasta el duodeno para que pase la bilis al intestino. ¿Sí se puede olvidar? Entonces no se olviden, en el hígado es importante las semanas, las variaciones y la atresia de vías biliares. Ahora, ¿cómo se desarrolla el páncreas? También se desarrolla en la región distal o en el extremo caudal del intestino primitivo anterior. Sería justo la yema hepática, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es importante? Que va a haber dos yemas, una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. Yo les digo, ¿cuál es el primordio del páncreas? La yema pancreática ventral y dorsal. Entonces aquí está lo que veíamos ayer, ¿no es cierto? El estómago que se dilata, que rota, el duodeno también rotaba. Entonces, antes de la rotación, miren, es solo un tubo alargado, ¿no es cierto?, en el eje longitudinal. Aquí que están las linitas entrecortadas es donde termina el intestino primitivo anterior. Entonces, en la porción caudal que se forma el primordio del hígado, el divertículo, y también dos yemas pancreáticas, que son el primordio del páncreas, una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. ¿Qué es importante aquí? Que cada uno va a formar dos estructuras. La yema pancreática ventral va a irse aumentando de tamaño y forma la cabeza y el cuerpo unciforme. Y la yema pancreática dorsal va a formar el cuerpo y la cola. Entonces, miren, así es al inicio de la cuarta semana, digamos más o menos a la quinta semana, va aumentando de tamaño. Esta es la yema pancreática ventral que ha sabido formar la cabeza y el cuerpo unciforme. Y este es que la yema pancreática dorsal, yo les digo qué forma cada yema, ya saben, el cuerpo y la cola. Entonces, una vez que gira el duodeno, que gira a la derecha para formar la asa en forma de C, se van a unir estas dos yemas. Dime, la letra formó la transición. El cuerpo unciforme. Acá está. La yema pancreática ventral forma el proceso o cuerpo unciforme. Proceso unciforme y parte de la cabeza del páncreas, donde se desarrollan en la proximidad de la zona de entrada del colédoco con el duodeno y crecen
fusiforme, proceso fusiforme. Y el cuerpo y la cola. Aumentando de tamaño, giran y se fusionan las dos yemas pancreáticas. Y queda establecido la forma del páncreas. ¿A partir de qué? De las dos yemas pancreáticas. Miren, las dos yemas pancreáticas quedan unidas. Imaginémonos que nos hacemos aquí un corte transversal, ¿no es cierto? Aquí un corte transversal. En ese corte vamos a ver así. Entonces este sería el duodeno. Se forma aquí un conducto principal, que es el conducto pancreático de Wilson o principal, y nosotros que es el accesorio, que es el de Santorini. Entonces aquí miren, aquí como justo en ese lugar es donde se origina que el hígado y el páncreas, desemboca justo en la segunda porción del duodeno, que es donde termina el intestino primitivo, que el colédoco y el conducto principal del páncreas, que es el de Wilson. Entonces por eso desemboca aquí colédoco y el conducto de Wilson. ¿Qué más es importante aquí? Que a la semana 10 empieza la producción, la secreción de ¿qué? De insulina. Entonces, a medida que rota el estómago, el duodeno y el mesenterio ventral, el páncreas queda situado en la pared abdominal dorsal, en la pared abdominal posterior. Por eso es que el páncreas es retroperitoneal. Estaba detrás para tener abordaje, tenemos que abrir la bolsa epifloica. El conducto pancreático se forma a partir del conducto de la yema ventral y de la parte distal del conducto de la yema dorsal. O sea, los dos se fusionan y forman el conducto pancreático principal, que es el de Wilson, y también los de Santorini, que son los accesorios. ¿Cuándo empieza la secreción de insulina? En la semana 10. Estas células que contienen glucagón y somatostatina se van a desarrollar a partir de las células B. Se ha detectado presencia de glucagón en la semana 15. Y en los casos de diabetes materna también afecta, ¿no es cierto? También afecta al feto, y las células beta secretoras de insulina pueden producir la incrementación, se pueden hipertrofiar y pueden incrementar la secreción de insulina. Entonces, si la mamá tiene diabetes, también puede ser que el niño produzca aumento de la secreción. No se olviden, en el páncreas está oscilito una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. ¿Qué forma la yema pancreática ventral? La cabeza y el proceso unciforme, que es esto. ¿Y qué forma la porción dorsal? El cuerpo y la cola. Una vez que gira el duodeno, los dos se fusionan y queda establecido. Y se forma, cuando se larga, un conducto que es el conducto principal, o de Wilson, y los conductos accesorios. ¿Qué pasaría si por alguna razón no se fusionan adecuadamente o no giran, si no se unen así? Aquí sería, se une la porción ventral, la yema pancreática ventral con la yema pancreática dorsal. ¿Qué pasaría? Imagínense aquí, se unen así los dos. O no giró por alguna causa y se fusionan los dos. O se fusionan inadecuadamente. ¿Qué pasaría con el duodeno? O se unen los dos por encima del duodeno, o sea, ahí mismo. No giran, sino se unen los dos. La yema pancreática ventral con dorsal. No permitirían el paso No formaría esa porción del duodeno, ¿no es cierto? No formaría esa porción. Pues imagínense, los dos se unen con el pobre duodeno, le presionan, diera lugar a una ausencia aquí de esta porción del duodeno, que sería la segunda porción. Y si solo le oprimen, produciría una estenosis. A eso se le llama el páncreas anular. El páncreas anular es cuando forma estas dos porciones como un anillo alrededor del duodeno. Entonces, la parte anular o el anillo del páncreas está formado por una fina banda y plana de tejido pancreático que va a rodear ¿qué? ¿Dónde se originan? La segunda porción del duodeno.
y puede causar, imagínense que le presione totalmente o se formen ahí, no dieran lugar a una formación de esa zona de la segunda porción del duodeno, formaría una obstrucción total. Por eso dice, los lactantes muestran síntomas de que de una obstrucción completa o parcial. Si produce una obstrucción completa a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿qué diera lugar? A los mismos síntomas de que de una atresia duodenal, vómito con bilis, imagen en doble burbuja. Y si la compresión es parcial, los síntomas de una estenosis, o sea, puede ser vómito con bilis. Entonces, miren, el páncreas, ¿qué debería estar? Acá, ¿no es cierto? Acá debería estar. Entonces pueden formar un anillo, una banda fina alrededor del duodeno. Cuando al unirse los dos por alguna anomalía, alguna alteración en algún que no se fusionan adecuadamente y se fusionan alrededor del duodeno, se denomina páncreas anular, porque forma como un anillo alrededor del duodeno. Ya depende del grado de compresión, es como que le rodea, ¿no es cierto? Le rodea el duodeno, no se olviden, en la segunda porción, y al rodearle puede producir una obstrucción total como una atresia y una obstrucción parcial como una estenosis. No son tan frecuentes. Yo hasta lo he visto en páncreas anular. La estenosis duodenal sí. ¿Qué es ectópico? Fuera de su lugar. Entonces puede haber páncreas ectópico en otros órganos. Entonces es cuando tejido pancreático está localizado fuera del páncreas. ¿Dónde se localiza principalmente? En la mucosa del estómago, del duodeno, del yeyuno, del píloro y del divertículo de Meckel. En intestino primitivo les voy a explicar súper bien el divertículo de Meckel. Acordarán que el divertículo de Meckel puede tener otros tejidos. Dentro de esos, ¿qué puede tener? Tejido pancreático. ¿Ya? Entonces ustedes generalmente puede ser asintomático, ustedes abren el abdomen y ven ahí un tejido que está fuera de su lugar de aumento de volumen y dicen, ¿qué será? Envían una biopsia, les envían un tejido pancreático. Puede descubrirse accidentalmente, pero también imagínense un tejido fuera de su lugar, es como que no crece y se desarrolla adecuadamente, puede dar lugar a una inflamación, a una hemorragia, a una obstrucción y a un tumor maligno. Pero como siempre lo digo, si no lo piensan, no lo diagnostican, se tienen que tener presente que el páncreas puede haber tejido pancreático en otros órganos. ¿Cómo se evidencia? Miren, en una cirugía ustedes ven el intestino y ven un aumento de volumen. Dicen, chuta, ¿qué será eso? Exéresis a biopsia. Entonces ahí les puede llegar el diagnóstico. No pueden verlo, a la vista no se ve, es como un diagnóstico. Ahí les dice páncreas ectópico. Ahí ustedes ya saben que es una malformación que puede haber tejido pancreático en otros órganos. Miren, es cuando se ve algo, ¿qué sería? Ustedes ven normalmente el intestino y ven una estructura normal, o sea, algún aumento de volumen, algo. Generalmente se diagnostica, por ejemplo, una apendicitis y ven ahí en el intestino lo que llama la atención, es accidentalmente. Pero que en algunos casos, miren, se puede inflamar, puede sangrar, puede causar una obstrucción. Entonces hay que tomar en cuenta que puede ser un páncreas ectópico. Tejido pancreático en otros, ¿no? En el duodeno, en el intestino, en el estómago, incluso en un divertículo de páncreas anular. ¿Cómo se desarrolla el vaso? ¿A partir de qué? Del mesogastrio dorsal. El vaso procede de unas células mesenquimales a partir del mesogastrio dorsal. Por eso es que se acuerdan que el mesogastrio dorsal al inicio se unía con el vaso y el tronco celíaco. Una vez que ya se desarrolla el vaso a través del mesogastrio dorsal, queda como libre ese mesogastrio dorsal y que forma el aumento mayor y cubre a los intestinos, porque ya se desarrolló el vaso. ¿El vaso cuál es su función? Es un órgano linfático vascular que empieza a desarrollarse durante la quinta semana, pero no adquiere su configuración sino hasta el comienzo de la vida fetal.
¿Se acuerdan? Cuando veíamos desarrollo del sistema linfático decíamos que en el periodo fetal es un órgano importante linfático porque produce linfocitos. El vaso tiene una arquitectura lobular y después ya desaparece el desarrollo humano. Las células mesenquimales del primer impregno se diferencian al ser la formación de una cápsula y una trama interna que es el parénquima. Entonces el vaso que tiene una cápsula y un parénquima. Actúa después como un centro hematopoyético hasta la vida fetal avanzada, incluso después hasta la vida adulta. Produce muchos glóbulos rojos. Entonces es como medio independiente, ¿no? Porque cuando yo les dije al inicio que se origina del intestino primitivo anterior, ahí les dije el hígado, el páncreas, pero el vaso es como es independiente. ¿Por qué? Porque se ha sabido originar a partir de ¿qué? Del mesogastrio dorsal. Todo lo que estaba del rostado era el mesogastrio, ¿no es cierto? El mesentero. Pues miren, todo está de dicho, el hígado, el estómago. Entonces, a partir de que se ha sabido originar de células del mesogastrio dorsal. Va aumentándose de tamaño, tiene una función importante linfática, produce linfocitos en la etapa fetal y después tiene una función importante hematopoyética. No se olviden los ligamentos del epiplón menor. El vaso en sí tiene dos ligamentos de fijación, el ligamento espleno de vaso, espleno renal y espleno gástrico. Aquí no hay mucho que decir. Que es un órgano hematopoyético principalmente. Por eso está de otro color, miren, de color del mesenterio, porque deriva de donde se forma a partir del mesogastrio dorsal. Vamos a encontrar una malformación importante, que es el vaso accesorio. ¿Qué quiere decir accesorio? Que está uno extra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto cuándo es importante. En las anemias hemolíticas, incluso a veces un tratamiento es la esplenectomía, quitarle el vaso que no produce glóbulos rojos en una anemia hemolítica. Imagínense si tiene un vaso accesorio, le quitan el vaso y queda una porción de vaso que sigue teniendo la función de producir glóbulos rojos. Ahí es importante, o sea, cuando requiere alguna cirugía, generalmente en las anemias hemolíticas. Entonces puede aparecer uno más masas pequeñas, incluso aproximadamente de 1 centímetro de diámetro, con plena funcionalidad. Estos, ¿se acuerdan? El pulmón accesorio era afuncional. Aquí sí tiene plena funcionalidad junto al cuerpo principal del vaso. Por eso en cirugías, por ejemplo, algunas anemias hemolíticas, incluso hay muchas anemias, ustedes ya lo han estudiado, que requieren de esplenectomía. Ahí es importante identificar el vaso accesorio. ¿Dónde se encuentran generalmente localizados estos vasos accesorios? En los pliegues peritoneales, en el hilio del vaso, en la cola del páncreas, en el interior del ligamento gastroesplénico. Aunque todos estos vasos son funcionales, la función inmunitaria del lactante puede estar comprometida, con lo que aumenta a la predisposición a infecciones. Una asplenia funcional. O sea, tiene función, pero no tan adecuada, digamos. Entonces aquí puede haber un vaso accesorio. ¿Dónde puede haber un vaso accesorio? En el hilio esplénico, en la cola del páncreas. Mire, este es un vaso accesorio. Ustedes por alguna causa que requiera una cirugía, una esplenectomía en alguna anemia rara, le hacen la esplenectomía y le dejan esto. No sirvió de nada la cirugía porque sigue produciendo glóbulos rojos. Entonces ahí es importante el vaso accesorio. Me imagino que por eso le nombran. Puede haber en el hilio esplénico, puede haber en la cola, puede haber en el ligamento gastroesplénico que está aquí, que está en el estómago gastroesplénico, y principalmente en la cola del páncreas o en el hilio. Ya chicos, entonces ven que aquí no es tanta variación. Lo importante es las semanas, las malformaciones en la vía biliar, no se olviden, atresia de vías biliares y variación en los conductos cuando sean cirujanos. En el páncreas anular, no se fusionaron adecuadamente las dos cimas pancreáticas y forman un anillo, una banda fina que comprime la segunda porción del duodeno.
compresión total como